Shabbat Shalom, queridos amigos, gracias por estar una vez más en esta convocación semanal para estudiar la parashá de la semana, que le hace mucho bien al mundo, dicho sea de paso. La semana pasada hablamos de egregores y cada semana lo que estamos haciendo es alimentar un egrego positivo para el planeta. Bueno, esta semana nos toca estudiar la parashá Ekev, que es una parashá súper positiva después de un periodo de compresión, de un periodo de Tzimtzum que atravesamos. Entonces aquí comienza a una energía a disiparse y ella dice así: y por consiguiente, si escuchas estos preceptos y los guardáis, atención, si escuchas estos preceptos y los guardáis, el Eterno cuidará el pacto y te entregará su misericordia conforme a lo que le juró a tus padres. Te amará, te bendecirá y te multiplicará. Dios te favorecerá, te bendecirá y te multiplicará, bendiciendo el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu trigo, tu mosto y tu aceite, las crías de tus vacas y las parideras de tus ovejas, en la tierra que juró a tus padres que te sería asignada. Ciertamente, esta es una parashá que nos trae misericordia y lo podemos ver evidentemente por sus primeras líneas. Es una parashá que nos ayuda a comprender la energía de abundancia. Para conectar con la energía de abundancia es fundamental eh, trabajar la conciencia de ello. Entonces, la parashá Ekev lo que pretende es irnos entrenando en esto. Y por eso vemos que es una energía más ligera que comienza la preparación para Rosh Hashanah atravesando el mes de Elul, que viene siendo un mes completo de preparación. En este Shabbat, entonces, recibimos la energía del maná de nuevo y hacemos un vuelo rasante por la energía de Yom Kippur, pues aquí vemos de nuevo el mandato de Dios de subir al Sinai para escribir las segundas tablas. Ekev literalmente significa talón, pequeño, lo más bajo o insignificante. Y la primera vez que vemos esta palabra la encontramos en el Génesis. No sé qué le pasó a Dani, se le cayó la conexión, pero bueno. Seguimos, ¿vale? Vamos con Génesis 3:15, en el libro de Bereshit. Vamos a esperar que Génesis 3:15, que es la primera, para atrás, para atrás. Ok, sigue la segunda. Esa. Génesis 3:15, perfecto. Dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la suya. Estas te herirán en la cabeza y tú les herirás en el talón. Aquí vemos que la serpiente es condenada a acechar el talón del hombre. Esto alude a la parte más baja del alma, Malhut, que es la más vulnerable a las influencias externas, y que en Malhut siempre estaremos acechados por el cerebro reptiliano, quien en sus excesos nos envenena la vida con miedos. ¿Okay? Esto es básicamente lo que significa. Entonces, tenemos que gemátricamente, Ekef tiene un valor
numérico de 172. 70 de la Ain, 100 de la Kuf y 2 de la Bet. Creo que no se ve, que tienes que poner la pantalla un poquito más pequeña para que se pueda ver. Eso. Y es aquí en donde podemos encontrar una energía de relación con Yom Kippur, porque según el Midrash, los 10 enunciados, los Aseret Hadibrot, en su versión hebrea suman 172 palabras. ¿Cómo se explica esta coincidencia gemátrica de Ekev con los 10 mandamientos? Lo insignificante con algo astronómicamente grandioso. Cuando los 10 mandamientos son una revelación grandiosa, el hecho de que hayan sido tan divulgados y conocidos hace que nuestros ojos, o que ante nuestros ojos pierdan su impacto. Es decir, lo que mucho vemos, con lo que nos familiarizamos, pierde grandeza ante nosotros, ante nuestros ojos. Por eso muchas veces no prestamos atención a los mandatos como no codiciar, no envidiar, no maldecir, etcétera, 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 que son emociones de muy baja vibración que frenan nuestro progreso económico y espiritual. Eso es lo que nos está diciendo esta gematría de Ekev. Según el Midrash, esta coincidencia entre Ekev y los 10 mandamientos nos enseña que quien cuida incluso el talón de los mandamientos, es decir, los pequeños mandatos o los mandatos que parecen insignificantes, sostienen todo el edificio espiritual, porque es como la metáfora de que nuestro talón es lo que sostiene todo el cuerpo, a pesar de ser nuestra parte más débil. Bueno, asimismo, esas pequeñas mitzvot que aparentemente eh, son tan repetitivas y son tan comunes y en la que caemos constantemente, sostienen todo el edificio espiritual. Entonces, ¿cómo podemos relacionar lo que parece pequeño e irrelevante con la grandeza de los 10 mandamientos revelados directamente por la voz de Hashem? La respuesta es, mis amigos, que aunque con el tiempo esta revelación se haya convertido para nosotros en una ley cotidiana y aparentemente común, en realidad los 10 mandamientos son la síntesis de toda la Torá. Y cada detalle, incluso el más mínimo, contiene la fuerza y la luz que se revelaron en aquel momento único en la historia. Entonces, Moisés nos habla aquí, nos revela la ley de causa y efecto. Aunque nada de lo que hacemos debe tener un interés escondido, Ekev también se puede traducir como en consecuencia. Entonces podemos darnos cuenta que esta porción nos dice directamente, sigue la Torá, y las consecuencias son las bendiciones en todas las áreas de tu vida. Pero no nos lo está diciendo Dios, nos lo está diciendo Moshe, el maestro que aprende o que aprendió esos trucos, como hoy yo les puedo enseñar a ustedes. Mira, esta meditación sirve para esto, que no es algo que está como una enseñanza directa en la Torá, pero que en la medida en la que vamos estudiando y vamos conociendo
Los que ya han estudiado los secretos más profundos de la Torá, entonces extraen y se va transmitiendo de boca a boca. ¿Ok? Entonces, también aquí hay algo grandioso. La fertilidad de una mujer es comparada con la abundancia agropecuaria y agrícola. ¿Qué quiere decir esto, mis amigos? En la visión cabalística, esto no es una simple metáfora. La fertilidad física y la fertilidad de la tierra son manifestaciones de una misma realidad espiritual llamada el flujo de la Shefa, la abundancia divina, que desciende desde las sefirot superiores hacia Malhut, donde se hace tangible. Entonces, así como la tierra produce fruto cuando recibe lluvia y cuidado, el vientre femenino concibe cuando recibe la semilla en el momento propicio. Y en ambos casos, la intervención divina es el vector que media en esta realidad. Ambos procesos dependen de un equilibrio preciso entre la recepción y el otorgamiento, entre abrirse a la influencia de la luz y al mismo tiempo preservar el recipiente que la contiene, preservar que no se rompa, preservar que la sepa contener. En otras palabras, lo que sembramos en acciones, palabras o pensamientos produce un fruto proporcional en nuestro mundo material y espiritual. Esta es la esencia de la ley de causa y efecto que la Torá nos recuerda aquí. La abundancia no es un regalo que viene por suerte o aleatorio, sino la consecuencia directa de las semillas que plantamos en nuestra vida. ¿Cómo se explica que vemos muchas veces o que creemos ver muchas veces que hay gente que no se merece la abundancia y aún así la tiene? Hay algo importante que nos enseña la Cábala, la Shefa y el judaísmo. Para la Shefa, mis amigos, no existe el bien o el mal. La Shefa está en el nivel de la Binah, por encima del espacio-tiempo, por encima del nivel del bien y el mal. Para la Shefa existe solo la vasija. Existe solo quien tiene verdadero deseo. Es repelida por el egoísmo y por su inmersión en el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y estos son tapones que solo nos conciernen a nosotros y a nuestra capacidad de recibir. Es decir, la Shefa es luz simple, no tiene nada que ver con nuestros rollos. Ella simplemente otorga. Que la recibamos es solo rollo nuestro. Y quien tiene vasija la recibe. Punto. No tiene que ver con que eres bueno o eres malo. Tiene que ver con que estás desbloqueado o bloqueado. ¿Qué hacen las misbot entonces? Desbloquear. Eso es lo más importante. Lo que más tienen vasija, los que más tienen espacio, los que más grandes vasijas son, sin duda no tienen la gran cantidad de creencias tontas, estúpidas, condicionadas por una sociedad patriarcal, religiosa e hipócrita. Eso quiere decir, mis amigos, que la ley de causa y efecto lucha antes que nada contra nuestro sistema mental, nuestro sistema de creencia, nuestro sistema dogmático, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, es Forno, con respecto a el primer capítulo de la Parashá, nos dice
que cuando la Torá nos dice Beubareja, que quiere decir bendición, nos está hablando exclusivamente de riqueza material, o que esto significa que la verajá es medible en términos de dinero. ¿Por qué? Porque esta bendición mejora la calidad de vida transitoria en la tierra. Mediante esta bendición, Hashem asegura su capacidad para que disfrutemos de la bondad amorosa de vivir en la tierra con éxito y felicidad. Por eso necesitamos la verajá, mis amigos, porque nuestra misión es complacer al deseo divino de otorgar. Si Dios tiene el único deseo de otorgar, nosotros lo único que podemos hacer es complacerlo recibiendo. Cuando no recibimos, estamos simplemente bloqueando toda nuestra estructura dentro del árbol de la vida. Porque Él solo quiere dar, tiene una única función, que es otorgar. Entonces, si entendemos que la escasez es una oposición al deseo de Dios, estaremos más abiertos a operar cambios en una sociedad que nos ha vendido la mentira de que tenemos que ser pobres para ser apreciados en los cielos. ¿Okay? Entonces, los cabalistas interpretan este mandato de Ekef como un llamado a vivir con conciencia plena de abundancia en todas las áreas de nuestra vida, porque abundancia no es solo dinero, ¿ok? Conciencia plena y gratitud. Pues no se trata solo de recibir abundancia, sino de reconocer su origen divino. Así, las riquezas materiales se convierten en un reflejo de la conexión espiritual. Entonces, la promesa de que Dios da poder para obtener riqueza no es solo una recompensa externa, sino una extensión del pacto divino actualizado y renovado. Ese pacto que una vez se hizo con Abraham, Isaac y Jacob. En términos cabalísticos, esto representa como una actualización del sistema que vive cada generación. Cada quien debe hacer en su vida esta actualización del sistema, donde lo mundano se entrelaza con lo divino, permitiendo que la prosperidad sea una expresión de la armonía superior. Ahora, desde el misticismo hasídico, en el libro Likutei Moharam de Rabbi Nachman de Breslov, dice que es normal desear dinero, mis amigos. Aquello de que el dinero es malo, todas esas creencias que tiene el egregor del dinero encima, que es resultado de justamente incumplir el mandamiento de la envidia y de la codicia, porque cuando una persona tiene, la envidia es lo que hace que se produzca los pensamientos repetitivos de, mira, esto seguro hizo algo ilegal, quién sabe, todos esos comentarios que se hacen a causa de la envidia comienzan a formar ese egregor o alimentar a ese egregor que básicamente terminamos rechazando. ¿Por qué rechazamos el dinero? Porque no nos queremos unir a un egregor maligno. Así de simple. En la Cábala, las creencias con respecto al dinero son completamente diferentes. Fíjense que Rabbi Nachman de Breslov nos dice, tenemos que desear dinero. Es lo normal. Porque desear el dinero no es codicia, sino la expresión de que el alma y el dinero comparten el mismo origen espiritual, que es la Bina. Las almas se hacen, nacen, surgen desde la Bina, así como la Shefa surge desde la Bina. Vean un vientre materno.
exactamente lo mismo. El bebé crece, se nutre, se alimenta desde el interior del vientre materno y además empieza a gestar su alma allí. ¿Qué quiere decir eso? Que la shefa y el sustento comparten el mismo origen espiritual. Por lo tanto, el anhelo de prosperidad está conectado a una pulsión sagrada, como el de una madre que solo vive para darle sustento y cuidados a sus hijos. El reto, mis amigos, consiste en canalizar ese deseo con intención pura. Por eso Jacob hizo este pacto con la shefa, que es uno de los pactos de Abraham, Isaac y Jacob. ¿Qué hizo Jacob? Dijo, de todo lo que me des, te devolveré un 10%. ¿Por qué? Porque Jacob entendió que él debía enchufar Malhut, sus ingresos, con el origen de la shefa, que es la Biná, que es el Sefer Torah, o que es una expresión de la Biná, el Sefer Torah. De allí que Jacob fue el más rico de todos los patriarcas, mis amigos. Por otra parte, en su obra, el Ramjal, Mejilat Yesharim, en el capítulo 4, nos enseña que la gratitud no es simplemente una cortesía, sino una forma de conciencia espiritual, una emoción profunda de reconocimiento permanente, de reconocer que la providencia divina está detrás de cada aspecto de nuestra vida siempre, no tiene intermitentes. La presencia divina, la shefa, no hace ayuno intermitente con nosotros, mis amigos. Es un fluir constante. Yo diría, inclusive, que cada día debemos esperar cómo esas bendiciones se van a manifestar en nuestra vida. Estar pendientes de ellas, tenerlas en mente, porque si las esperamos, estaremos atentos a ellas. Y no sucederá lo que tan seguido acontece, y es que pasan desapercibidas ante nuestros ojos. De esta forma podremos percibir hasta la más mínima manifestación de esa shefa y agradecerla. Esta actitud interna abre el corazón para recibir bendiciones, transformando lo material en un vehículo de conexión divina. Mis amigos, aun si ustedes encuentran un centavito en la calle que parece que no hace diferencia, agradézcanlo, bendíganlo, porque ese centavito en algún momento te va a servir para pagar la cuenta del supermercado que no te alcance, que te faltaba un centavito, que nadie te lo va a regalar. Y eso hace la diferencia en que tengas que pagar entre efectivo y tarjeta. Nadie te va a regalar el centavo. La cajera no te lo puede regalar. Y ese centavito va a hacer la diferencia. Entonces, lo material, mis amigos, no existe solo porque caímos en este mundo y tenemos que arreglarnos. Lo material existe como una forma de reparación de la separación que creamos entre Hashem y nosotros. Es la forma más importante que tenemos de entrelazamiento, porque es lo más denso, lo más bajo en términos de frecuencia vibratoria, que debe subir hasta el más alto nivel vibratorio. Ahora, aquí en esta porción hay una advertencia, hay un peligro, y es que cuando tenemos éxito nos los atribuimos. Fíjense lo que nos dice Devarim 8, 17 y 18. Dice, y dirás en tu corazón, mi fuerza y el poder de mi mano me han traído esta riqueza. Pero Moshe nos advierte, acuérdate que tu Dios es quien te da el poder para hacer las riquezas, conforme al pacto que hiciste con tus padres, como sigue sucediendo hasta hoy, mis amigos. Fíjense que les subrayé en amarillo el pacto.
Brit quiere decir pacto, alianza, compromiso sagrado. Y está precedido de la Et, que es el alfabeto hebreo. ¿Okay? El pacto, el Brit, es a través de la lengua sagrada. Nos lo está diciendo aquí la Torá. En Cábala esto implica un vínculo de flujo constante entre lo alto y lo bajo. Luego nos dice Nishba, un juramento, algo solemne. Vean que tiene las mismas letras de Neshama, tiene la misma raíz, Nishma. Eso quiere decir que en un juramento está implícita el alma, mis amigos. Luego nos dice la aboteja, a tus padres, en este caso los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob. Aboteja, además de padres, nos habla de atributos, de midot, de logros. ¿Ok? Entonces, el pacto con los patriarcas es la raíz espiritual, representa una herencia de energía y conexión con lo divino que ya está establecido. Esta energía nos permite recibir bendición y abundancia porque Hashem ya juró sostenerla a través de las generaciones. Pero en nuestras oraciones y en cada oficio se invoca o se recuerda este pacto entre ellos y Dios. ¿Pero por qué? Porque se nos olvida, mis amigos. Esto no es para recordarle a Dios, mira, hiciste un pacto con Abraham, Isaac y Jacob. No, esto es para que tú te digas, hay un canal abierto en el que yo me puedo apegar. Entonces, yo le explicaba a mi sobrina, es como tenemos el chorro del manantial, un chorro, ¿verdad? Y yo tengo la manguera en la mano. Si la manguera está taponeada, yo puedo conectar el chorro y abro y lo que me va a salir es por los lados e inclusive se puede hasta romper la manguera porque no fluye, no puede fluir, está taponeada. Eso es lo que sucede. Abraham, Isaac y Jacob lograron destapar el filtro principal del árbol de la vida y nosotros tenemos que tener la manguera limpia para poder conectarnos. Entonces, ¿cuál es la enseñanza aquí? El pacto nos da el potencial, pero el resultado no es automático. Cada acto, cada palabra y cada pensamiento nuestro canaliza y desarrolla este potencial, lo concretiza. No es suficiente invocar el mérito de los patriarcas, porque solo es el estado potencial que podemos tomar para desarrollarlo, mis amigos. Entonces, la abundancia que fluye por el Brit, por el pacto, se multiplica cuando añadimos nuestros méritos y nuestro esfuerzo consciente que armoniza con la energía heredada. ¿Y cuál es nuestro esfuerzo consciente? Nuestros méritos. Guardar Shabbat, no codiciar a la mujer del prójimo, no matarás, no envidiarás, etcétera, etcétera, etcétera. Los 10 mandamientos. Así de simple. Ahora, la humildad es muy importante porque una de las cosas que nos enseña la Cábala es que ni siquiera los méritos nos pertenecen. Es decir, que no tenemos que sentir que lo que hacemos produce méritos, porque lo que hacemos es lo que tenemos que hacer y punto. Tú quisiste venir como un ser humano, bueno, un ser humano tiene que ser una persona que no codicie, no envidie, no maldiga, no esto, no lo otro. Eso es lo que es ser humano, eso es lo que tenemos que hacer y punto. Lo otro es ser un animal, lo otro no te corresponde. Entonces, haciendo lo que tienes que hacer, no tendrías por qué tener ningún mérito. Eso es lo que busca que entendamos, ¿verdad? Entonces, si esperamos que alinearnos con la derecha
sea una obligación para que la derecha nos abrace, ya estamos perdiendo la cualidad más importante que debemos desarrollar, que es Hod, la humildad y el esplendor. Hod es la céfira que nos hace proyectar nuestra luz interior. ¿Ok? Esto del cambio de mentalidad que de repente la gente adquiere a través de un aumento en su fortuna, forma parte del egregor que hay sobre el dinero. ¿Cómo evitamos a ese egregor funesto que hay sobre el dinero que todos queremos evitar, por lo cual rechazamos al dinero? El secreto, mis amigos, está en dar y agradecer, que en realidad son la misma cosa. Al dar, automáticamente estás agradeciendo y reconociendo que solo eres un instrumento de Hashem. Fíjense que una de las mentalidades de este egregor del dinero es: yo me he fregado por esto que tengo, así que no se lo doy fácilmente a nadie, que cada quien se las arregle. Nos apropiamos de ese logro. Por eso en Deuteronomio 8:10 dice: cuando comas y estés saciado, bendecirás al Señor tu Dios por la buena tierra que te dio. Y esta es la segula más importante de toda la Torá. A ver si les suena. Beajalta, besabata, uberaja, etadona y eloeja, a la ares, jatobá, asher natan la. El Birkatama son, mis amigos. Aquí está la referencia perfecta de el Birkatama son. Beajalta, comerás. Besabata, te saciarás. Y uberasta, bendecirás. En la tradición cabalística y midrashica se dicen que estas tres acciones son armas contra tres fuerzas negativas que rodean al dinero y al sustento. Comerás, beajalta. La fuerza negativa a la cual está asociada es la ansiedad de la carencia, la ansiedad que produce la carencia, mis amigos. La rectificación es el acto de comer con conciencia, recordando que el sustento viene de lo alto. Comer sin ansiedad corta el dominio del deseo infinito del ego. Ok, eso es una entidad. Okay. La ansiedad de la carencia es una entidad. Así que cuando estamos comiendo sin ansiedad, estamos cortando la relación que tenemos con esta entidad energética. Luego dice, te saciarás, besabata. La fuerza negativa a la cual está asociado es la avaricia, es decir, nunca tengo suficiente. Y esa es una entidad también. La rectificación es compartir lo que tienes, porque esa es la saciedad interior. No se trata de cuánto dinero acumulo, sino de poder sentir que ya hay tanta plenitud en lo recibido que puedo desprenderme de una pequeña parte, de un 10%, para compartirla con los otros. ¿Ok? Luego viene y verás hasta, bendecirás. La fuerza negativa, la entidad a la cual está unida es la ingratitud y el olvido. Creer que la fuerza y el poder vienen de mí y que es mi fuerza y mi poder la que me dio la rectificación es bendecir, transformar la energía del dinero en luz, pues debemos reconocer al dador. El dinero sin bendición se convierte en un ídolo con bendición, mis amigos.
Imagínense ustedes, estamos bendiciendo a el ídolo. Entonces, el dinero sin bendición es un ídolo bendecido. Atención con eso. Entonces, la bendición es la gratitud, que aquí funciona como una vacuna contra el orgullo espiritual en épocas de abundancia. Aquí la Torá describe un mecanismo interno peligroso. La abundancia llega por épocas, mis amigos. Fíjense. La gratitud, que aquí funciona como vacuna contra el orgullo espiritual en épocas de abundancia. Es decir, que la abundancia llega por épocas. La Torá describe un mecanismo interno muy sutil, y es que la abundancia no llega siempre de manera continua, sino por épocas, como las estaciones de la tierra. La vida material también se mueve en ciclos de plenitud y de vacío. Ese orgullo espiritual, Ga'avá, es más insidioso que el orgullo material, porque no solo nos desconecta de la fuente, sino que convierte a la bendición en un ídolo personal. La gratitud diaria entonces actúa como contrapeso. Cada vez que bendecimos y reconocemos de dónde viene nuestro sustento, reanclamos el éxito en su origen divino. Y de paso, nos lleva a pensar en el ciclo revelado por Yosef: 7 años de vacas gordas deben prepararnos para 7 años de vacas flacas. La Cábala nos enseña que la dependencia constante con lo divino como clave de la verdadera prosperidad y la práctica de las mitzvot nos ayudan a desarrollar la inteligencia para administrar con sabiduría los recursos y para que la tierra coopere con nosotros en la época de escasez, mis amigos. El Ramjal, Rabbi Haim Luzzatto, toma esta idea y la lleva más allá. Nos dice: la conciencia de que no somos autosuficientes, incluso cuando todo parece bajo control, es una clave para mantener una conexión viva con lo divino. Esto también nos protege contra el orgullo que puede surgir en épocas de prosperidad. El gran peligro no está solo en la escasez, sino en el exceso, porque en el exceso se nos olvida que todo es cíclico. Ahora bien, ¿cómo llevamos esta idea a la práctica? Número 1, guardar recursos materiales. Así como Yosef almacenó el grano en tiempos de abundancia, también nosotros podemos crear reservas. Es decir, nosotros tenemos que vivir con el 60% de lo que nos ingresa, mis amigos. Y tenemos que tener una parte para diezmar, una parte para sedacá y una parte para ahorrar, para diversificar el uso del dinero, para que no dependamos de una sola fuente. Entonces, el ahorro no es solo prudencia económica, es también un ejercicio espiritual, porque reconocer que los ciclos existen y que la abundancia de hoy debe sostener el mañana es un precepto de la Torá, es un secreto que está en la Torá, en la Parashá Miketz, cuando Yosef interpreta al sueño del faraón. Luego nos dice: número 2, guardar recursos emocionales. En tiempos de calma y plenitud, mis amigos, debemos invertir en relaciones sanas y en la construcción de vínculos sólidos espirituales. Cuando llegan los momentos difíciles, esos lazos son el alimento que sostienen nuestro ánimo.
cuando llegan los momentos difíciles, tener a un grupo que te sostiene, tener a una persona que te guía, una persona que te da esperanza, una persona que te dice vamos para adelante, o simplemente una persona que te escucha, puede hacer toda la diferencia en tu estado de ánimo. Y el que siembra gratitud y generosidad en tiempos buenos, cosecha apoyo en tiempos de necesidad. ¿Ok? Número 3. Guardar recursos espirituales. La práctica constante de las mitzvot, la meditación, el estudio, el hábito de la bendición son reservas invisibles que refuerzan nuestra vasija. En épocas de sequía espiritual, esas prácticas previas funcionan como un manantial de sustitución al que podemos siempre volver. Es nuestro almacén personal. Y número 4, guardar recursos de visión. ¿Qué quiere decir esto? La abundancia trae la tentación de gastar sin medida. La Torá enseña a mirar más allá del presente, planear, discernir, administrar, diversificar. La visión clara de los ciclos nos protege de los caprichos del momento y convierte el sustento en un proceso continuo y no en un accidente pasajero. El Ramjal enseña que incluso en los tiempos donde todo parece bajo control, la conciencia de que no somos autosuficientes es la clave para mantener la conexión con lo divino, mis amigos. Entonces, el talón Ekef no solo representa el resultado de nuestras acciones, sino también el punto de contacto donde nuestras decisiones éticas, los mandamientos, conectan lo divino con lo mundano. Así, actuar con intención, con gratitud, con humildad y con conciencia genera una corriente de bendición que atraviesa nuestra vida. En Mesilat Yesharim, el Ramjal enseña que la primera caída del ser humano ocurre cuando se acostumbra a el bien recibido y lo asume como un derecho. Esto es igual, mis amigos, que sigue pasando. Eso es un arquetipo. Cuando tú ayudas a una persona 1, 2, 3 veces, ya esa persona lo asume como una obligación que tú tienes. Como que si ella tiene el derecho de recibir eso. Y seguro que a todos los que estamos afuera nos ha pasado. Que ayudas una vez y ya sienten, bueno, esto tienes que hacerlo siempre. Y no es así, eso es una caída en la conciencia de la gente. En Eke, la Torá advierte, y dirás en tu corazón, mi fuerza y el poder de mi mano me han traído esta riqueza. En Devarim 8:17, mis amigos. Fíjense que aquí el hebreo es muy preciso. Y dirás en tu corazón. Indica que no se trata de una palabra externa, sino de un pensamiento íntimo, de un pensamiento interno, de la mente y del corazón. La persona internaliza la ilusión de la autosuficiencia. Y luego nos dice, mi fuerza y el poder de mi mano. Enfatiza que todo el mérito se atribuye al propio esfuerzo, desplazando la presencia de Hashem. Finalmente nos dice, me ha hecho esta riqueza, es la manifestación externa del ego. Lo recibido se convierte en ídolo, en una evidencia de nuestro poder y no que proviene de la fuente. Y el Rajal comenta que este pensamiento es la corrupción de la conciencia, que es la que roba el crédito al creador, cortando así la raíz de la bendición. Psicoemocionalmente, esto representa nuestro deseo de quitar la mano de Hashem
y reemplazarla por la nuestra. Esa es la dinámica que busca el ego, mis amigos, endiosarse y desplazar la dependencia de la fuente. Y eso corta la bendición. ¿Qué quiere decir esto, mis amigos? Que el ego y la bendición no van de la mano juntas. Tenemos que decidir, o endiosamos a nuestro ego o preferimos la bendición de Dios. Una de dos. Cada quien decide. Pero cuando uno no tiene verajá, es porque esa se la está comiendo el ego. ¿Ok? También el Ramjal dice que el dinero prueba la verdadera pureza del corazón. El mal uso, el egregor negativo, alimenta al deseo y a la codicia, esclavizando la mente. Y el buen uso se convierte en instrumento de Gesed y de Sedaká, de bondad y de justicia. Y aquí el Ramjal conecta con Ekef diciendo, la riqueza, mis amigos, es neutral, pero como la manejamos revela si la persona que la tiene en su mano está alineada con el propósito divino o con el ego. Y fíjense que en Deuteronomio 9:1 nos dice, escucha Israel, estás a punto de cruzar el Jordán para entrar y desposeer a naciones más grandes y pobladas que tú, grandes ciudades con murallas altísimas. Aquí hay algo muy importante, mis amigos. La palabra Shema aparece 92 veces en el libro de Devarim. Significa que mucho más que escuchar, Shema significa oír, comprender, entender, internalizar y responder. La Cábala es la espiritualidad de la escucha, a diferencia de la cultura griega que se centraba en el hedonismo, es decir, en la apariencia, en el placer, en la vista. Nosotros no vemos a Dios, lo oímos y le hablamos. Es a través de las palabras que nacen las relaciones, mis amigos. Escuchar significa compromiso, respeto, conexión. Nuestra relación con Dios es un proceso de aprendizaje permanente para escuchar mejor a los demás. Es una escuela de comunicación, de paz, de bondad y de entendimiento. Dios se revela en la voz apacible y delicada, que es una voz muy sutil que ni siquiera escuchamos. Y solo la oímos cuando escuchamos la verdad. Las multitudes se conmueven con los grandes oradores, pero las vidas se transforman con los grandes oyentes, mis amigos. Por otro lado, más allá de lo físico, la naturaleza misma es un vector de manifestación. Cada elemento, el fuego, el agua, el aire, la tierra, posee un estado vibratorio más elevado que su forma material, un potencial que puede cooperar con nosotros si nuestra conciencia está despierta. Y esto lo vemos en Deuteronomio 9:3, que dice, sabe hoy que no hay otro fuera de tu Dios Hashem que pase por delante de ti, un fuego consumidor. Él los exterminará y los someterá delante de ti para que luego los desposeas y los destruyas como Hashem te ha dicho. Aquí hay algo interesante, un fuego consumidor. Pero el fuego de Dios no es consumidor, como el de la zarza ardiente que vemos en Éxodo 3:2, que nos dice,
Dijo pues Moisés, voy a acercarme para ver este extraño caso, porque no se consume la zarza. ¿De dónde viene este fuego que ve Moshe en el Éxodo? Este fuego representa a el Or Ein Sof, el estado de revelación pura, que es un fuego que ilumina, que transforma, que purifica, pero que no destruye a la vasija. A primera vista, el milagro parece físico. La madera arde sin consumirse, pero desde una perspectiva cabalística, la escena apunta a un principio metafísico profundo, y es que los elementos de la creación tienen un estado potencial que trasciende su manifestación material, porque en Gesed de Binah está ese estado potencial de los elementales. ¿Qué quiere decir esto, mis amigos? Que cada elemento del mundo físico tiene un aspecto oculto, un potencial más elevado que solo puede manifestarse cuando la energía de Gesed se aplica con discernimiento. Esa es otra de las ventajas de apegarse a la energía de otorgamiento, y es poder captar el potencial más elevado de los elementos. Y aunque ustedes no lo crean, es extremadamente importante porque esto nos preserva de todos los desequilibrios de la naturaleza. Y cuando la naturaleza tiene que reequilibrarse en sus elementales, suceden huracanes, terremotos, etcétera, etcétera, etcétera. Y Gesed de Binah nos preserva de esto, porque se apega al potencial más elevado de los elementales. La creación material no es la suma total de su realidad. Siempre existe un nivel espiritual o energético que excede su forma visible. Así que este principio nos enseña a percibir la abundancia y los recursos no como fines en sí mismos, sino como vehículos de energía superior capaces de revelar la divinidad si se usan con intención y conciencia. Podemos incluso extender esta idea de la siguiente manera: así como la zarza no se consume, nuestras acciones y recursos pueden ser consumidos por el mundo sin agotarse cuando estamos imbuidos en Gesed, cuando estamos filtrados por Gesed de la Binah. Esto significa actos de misericordia, bendición, el diezmo, el estudio de la Torá, el uso consciente de los recursos, generando un impacto que trasciende la forma material. ¿Okay? Entonces, vamos a hacer una meditación con la primera sílaba del nombre Yud-He. ¿Por qué? Porque aquí se nos está hablando de la materia prima de la creación. La materia prima de la creación es el Yud-Hei, que es la que permite que la luz del Ein Sof, de lo infinito, se manifieste. Y antes de que existiera la palabra que creó el mundo, estaba el silencio absoluto, que contiene todas las posibilidades. Entonces, escuchar el silencio es conectarse con la voz interna de Dios, con la chispa de la Shejinah dentro de nosotros. La Yud-He, por ser la primera sílaba del tetragrama, representa la chispa de lo divino en Malhut. Y es como una inseminación in vitro. El óvulo ya fecundado y listo para desarrollarlo entra en nuestro corazón,
Lo introducimos allí y vamos a darle el alimento que necesita para que se desarrolle como una verdadera criatura. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a inhalar. En la primera parte de la meditación va a ser silenciosa. Vamos a inhalar pensando en la yud y al exhalar pensamos en la hei. ¿Ok? Vamos a hacerlo 15 veces porque la gematría de yud hei es 15. Y luego vamos a pronunciar el ya. Déjenme buscar mi pepita de guía. Entonces, vamos a hacerlo. No cuenten porque yo voy a estar contando por ustedes, ¿verdad? Entonces, vamos a relajarnos. Encojan la espalda. Traten de desbloquear su sistema nervioso de la columna vertebral. Abran las piernas para que la espalda esté súper recta. Puedan bajar los hombros, el entrecejo. Tenemos que alisarlo para no fruncirlo. Relájenlo, tóquenlo, ¿verdad? Acaricien su entrecejo. Estás relajado, díganle, estás relajado. Somos uno. Eres uno conmigo. Aunque ustedes no lo crean, en esta parte está un mensaje que enviamos a nuestro estado mental. El entrecejo fruncido indican preocupación, estrés. Cuando lo relajamos, estamos enviando esa señal a nuestra mente de despreocupación, de confianza. Muevan las coyunturas de las manos y de los pies y cierren los ojos. La columna vertebral derechita. Comiencen a inhalar y exhalar, sintiendo que en Dios vives, en Dios mora y en Dios tienes tu ser. Ese aire que respira está cargado de bondad. Lo estás aspirando desde Gesed de Lábina. Imagínate que estás dentro de un vientre materno y allí estás respirando. Inhalas Gesed, exhalas Gesed. Inhalas Gesed, exhalas Gesed. Inhalas Gesed, exhalas Gesed. Ahora siente que estás relajando tus pies, tus rodillas, tus caderas. Baja tus hombros, tus codos, tus manos apuntando con las palmas hacia arriba, descansando sobre tu rodilla. Tu cabeza y tu cervical bien relajado. Ahora vas a traer a tu pantalla mental la sílaba Yud Hei. Y vamos a comenzar a absorber ese silencio del Ein Sof.
Cuando yo te dé la señal, vas a inhalar la yud y vas a exhalar la hey. Comenzamos. Inhala la yud, exhala la hey. Inhala, exhala. Inhala, exhala. Inhala la yud, exhala. Inhala la yud, exhala. Inhala la yud, exhala la hey. 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 Última. Inhala la yud, exhala la hey. Aprecia ese silencio, esa comunicación silenciosa con estos mundos superiores representados en la Yud y en la Hei, la Jochma, la Bina. Vamos ahora a poner a vibrar esa sílaba. Ya. 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 Ya.
Último. Inhala y exhala normalmente ahora. Y deja que los pensamientos benditos fluyan. Pide tu mensaje de hoy. Ahora nos vamos a disponer a regresar. Vamos tomando nuevamente conciencia de nuestra respiración. Inhalamos y exhalamos. Y vamos a ir sintiendo nuestros pies, nuestras piernas, nuestra cadera, nuestra espalda, nuestros brazos, nuestras manos, nuestra cabeza, el aquí y el ahora. Y cuando cada uno lo decida a su propio ritmo, puede abrir sus ojos.